El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas son las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y con esa declaración, nos encontramos ante una verdad ineludible: el fin de los tiempos no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido un rompecabezas para quienes buscan comprender los misterios que se ocultan en ellas. Pero hoy vamos a sumergirnos profundamente en uno de los temas más inquietantes, intrigantes y, quizás, malinterpretados: las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Los profetas de la antigüedad ya habían hablado sobre eventos catastróficos, señales en el cielo y en la tierra que presagiarían el fin de la era tal como la conocemos. Sin embargo, hay un problema: interpretar estas señales ha generado confusión y controversia a lo largo de los siglos. Algunos las ven como advertencias literales, otros como metáforas de luchas espirituales. Entonces, ¿cómo podemos decodificar estas profecías de una manera clara y coherente? Comenzamos por uno de los textos más enigmáticos y desafiantes del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. En este libro, el apóstol Juan relata una serie de visiones que recibió en la isla de Patmos. Son imágenes poderosas: bestias, dragones, copas de ira y un nuevo cielo y tierra. Pero, ¿qué significan estas imágenes? Muchos estudiosos coinciden en que el lenguaje utilizado aquí es simbólico, aunque sus implicaciones son profundamente reales. Un punto clave que debemos considerar es el contexto histórico en el que Juan escribió estas palabras. El Imperio Romano estaba en su apogeo, y los cristianos sufrían persecución. ¿Es posible que algunas de estas profecías reflejen eventos de esa época? Sin embargo, las Escrituras también nos advierten que habrá señales que precederán al fin. En Mateo 24, Jesús habla de guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos, dice, serán solo el principio de dolores. Aquí es donde muchas personas comienzan a hacer conexiones con nuestro tiempo. Es imposible ignorar la frecuencia con la que estos desastres naturales y conflictos globales parecen suceder. ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿O estas profecías han sido malinterpretadas o exageradas? Uno de los mayores desafíos al analizar las profecías bíblicas es saber distinguir entre lo que ya ha ocurrido y lo que aún está por suceder. El teólogo Agustín de Hipona sugirió que algunas profecías tienen múltiples niveles de cumplimiento. Es decir, ciertos eventos profetizados podrían haber tenido un cumplimiento parcial en el pasado, pero todavía esperamos un cumplimiento final en el futuro. Un ejemplo claro es la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que muchos creen fue una realización parcial de las palabras de Jesús en Mateo 24. Pero también está la expectativa de un juicio final más allá de cualquier evento histórico. Entonces, ¿cómo interpretamos estas señales? La clave radica en no dejarnos llevar por el pánico ni por las especulaciones. Las profecías están ahí para guiarnos, no para confundirnos. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías sobre el fin de los tiempos es la aparición de un personaje enigmático, el Anticristo. Este ser ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de la historia, y aunque el término anticristo aparece solo en las cartas de Juan, la figura como tal está presente en diferentes partes de las Escrituras. Se le describe como un líder que engañará a las naciones, se proclamará a sí mismo como Dios y demandará adoración. Pero, ¿quién o qué es exactamente el anticristo? La idea de un falso Mesías o un gobernante impío no es exclusiva del cristianismo. En muchas culturas y religiones se encuentran historias similares de líderes que traerán caos antes del final de los tiempos. En la Biblia, el anticristo es más que solo un enemigo de Dios, es una figura que engañará incluso a los elegidos, si es posible. En Apocalipsis, se habla de la bestia que recibe su poder del dragón, una clara referencia a Satanás. La bestia no solo busca el control político, sino también la adoración de los seres humanos, desafiando directamente el lugar de Dios. Este tema ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creían que el emperador romano Nerón era el anticristo,
mientras que otros han señalado a diferentes figuras históricas en momentos de crisis global. Sin embargo, la mayoría de los teólogos advierten que no se debe apresurar a identificar a una persona específica como el anticristo. Las escrituras parecen describir a esta figura como alguien que emergerá en un momento de caos y confusión, trayendo consigo una falsa paz que pronto se desmoronará. Además de la figura del anticristo, las profecías también hablan de la marca de la bestia. Este símbolo ha sido ampliamente debatido, y en algunos casos, malinterpretado. En Apocalipsis capítulo 13 versículos del 16 al 17, se describe como nadie podrá comprar o vender sin esta marca, que será colocada en la mano derecha o en la frente. A lo largo de los años, muchos han especulado sobre lo que podría significar. Algunos han sugerido que se trata de una marca literal, como un tatuaje o microchip, mientras que otros creen que es un símbolo de lealtad espiritual hacia el anticristo. Lo que parece claro es que esta marca es una forma de control. En un mundo devastado por el caos, el anticristo establecerá un sistema en el que quienes no se sometan a él serán excluidos de la economía y perseguidos. Aquí, la tensión entre el control material y la libertad espiritual es evidente. Aquellos que rechacen la marca enfrentarán grandes dificultades, pero en última instancia serán los que se mantengan fieles a Dios. La relación entre las profecías del fin de los tiempos y los eventos contemporáneos es algo que ha sido discutido desde los primeros días del cristianismo. Los cristianos de todas las épocas han mirado a su alrededor y se han preguntado si estaban viviendo los últimos días. Sin embargo, hay un aspecto importante a tener en cuenta: las profecías no están ahí para provocar miedo, sino para advertirnos y prepararnos. La Biblia nos llama a estar vigilantes, a discernir los tiempos, pero también a no caer en el pánico. En lugar de especular sobre fechas exactas o identificar figuras modernas con el anticristo, debemos centrarnos en el mensaje esencial de las profecías: la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque el camino puede parecer oscuro, las Escrituras aseguran que, al final, la luz prevalecerá. Esto nos lleva a otro punto crucial en la comprensión de las profecías: la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es, sin duda, uno de los pilares centrales de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Jesús mismo habló de este evento de manera explícita, y tanto en los evangelios como en las epístolas se menciona este esperado regreso. Lo interesante es que, a pesar de la claridad con la que las Escrituras afirman que Cristo volverá, hay una incertidumbre intencionada sobre el momento exacto en que sucederá. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, nos dice Mateo capítulo 24 versículo 36. Esta incertidumbre tiene un propósito: mantener a los creyentes en un estado constante de vigilancia y preparación. A lo largo de los siglos, muchos han intentado predecir cuándo ocurrirá este regreso. Se han trazado líneas de tiempo y se han creado cálculos complicados, pero hasta ahora, cada intento ha fallado. El problema con estas predicciones es que desvían el enfoque del propósito real de las profecías. El énfasis de la segunda venida no está en saber el momento exacto, sino en estar espiritualmente listos. En Mateo 25, Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes, una historia que ilustra este principio. 5 de ellas estaban preparadas, con sus lámparas llenas de aceite, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando el novio llegó, las preparadas pudieron unirse a la celebración, pero las que no lo estaban quedaron fuera. Este es un llamado claro a vivir una vida de preparación espiritual constante, sin depender de señales externas o de alarmas que nos indiquen cuándo comenzar a actuar. El Nuevo Testamento también describe la segunda venida de Cristo como un evento visible y espectacular. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, el apóstol Pablo dice: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Esta imagen es poderosa, y de alguna manera, aterradora, un evento cósmico que sacudirá la historia de la humanidad. Sin embargo, es importante notar que este arrebatamiento es un tema que ha sido interpretado de diversas maneras. Algunas corrientes teológicas sostienen que los creyentes serán arrebatados antes de una gran tribulación que azotará la tierra.
Otros creen que este evento ocurrirá después de la tribulación, o incluso que no hay un arrebatamiento separado de la segunda venida propiamente dicha. Esta diversidad de interpretaciones es un recordatorio de que, aunque las escrituras son claras en algunos aspectos, dejan espacio para el misterio en otros. Uno de los desafíos más grandes al hablar de la segunda venida es la tensión entre la promesa de una liberación final y la realidad del sufrimiento en el presente. La Biblia enseña que, antes del regreso de Cristo, el mundo pasará por una etapa de gran tribulación, una serie de eventos catastróficos que pondrán a prueba la fe de muchos. Algunos creen que esta tribulación será un juicio divino, mientras que otros la ven como una consecuencia natural de la rebelión del ser humano contra Dios. Lo que queda claro es que este tiempo de tribulación será un periodo de oscuridad, donde el mal parecerá tener el control. Sin embargo, este control será temporal. Al final, Cristo regresará no como el humilde siervo que vino la primera vez, sino como un rey conquistador, montado en un caballo blanco, con un ejército celestial detrás de él. En Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 16, se nos presenta esta visión de Cristo como el fiel y verdadero, que viene a juzgar y a hacer guerra en justicia. En este punto, la historia humana llegará a su culminación. Todo lo que hemos conocido será transformado, y un nuevo orden será establecido. Las profecías aseguran que habrá un juicio final, donde cada ser humano será juzgado por sus obras. Pero, a diferencia de cualquier tribunal terrenal, este juicio será justo y perfecto. Cada persona, grande o pequeña, será confrontada con la verdad de sus acciones y la relación que tuvo con Dios. La promesa de este juicio final no es motivo de temor para quienes han puesto su confianza en Cristo, sino una fuente de esperanza. El juicio final es uno de los momentos más solemnes descritos en las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15, Juan relata cómo vio un gran trono blanco y a quien se sentaba en él. Frente a este trono, todas las naciones se reunirán, y los libros serán abiertos. Cada persona será juzgada según lo que esté escrito en esos libros, conforme a sus obras. Esta escena es escalofriante en su grandeza, pues nadie podrá escapar de este juicio. Desde los más poderosos gobernantes hasta las personas más humildes, todos se enfrentarán a la verdad. Pero, ¿qué son estos libros? En el relato de Apocalipsis, se habla de dos tipos de libros. El primero contiene las acciones de cada individuo, sus obras, sus palabras, sus pensamientos. Nada escapa al ojo divino. Y luego está el libro de la vida, que es el que realmente marca la diferencia. Quienes estén inscritos en este libro no serán juzgados por sus obras en el sentido condenatorio. La clave aquí no está en la perfección moral, sino en la relación con Dios a través de Cristo. Aquellos cuyos nombres se encuentren en el libro de la vida son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han confiado en su sacrificio y no en sus propias obras. Este juicio es un recordatorio poderoso de que, aunque las acciones humanas tienen consecuencias, la salvación no se basa en nuestras obras. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 lo deja claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje es claro, nadie podrá presentarse ante el trono de Dios y reclamar justicia basándose en su propio mérito. Todos dependerán de la gracia ofrecida a través de Cristo. Sin embargo, este juicio también trae consigo un sentido de justicia divina. Las injusticias de este mundo, las que quedaron sin resolver, las que escaparon del sistema humano de justicia, todas ellas encontrarán su resolución aquí. Las Escrituras hablan de un Dios que ve el sufrimiento de los oprimidos, que escucha el clamor de los inocentes. En este juicio, no habrá corrupción, favoritismos ni errores judiciales. Cada acto será expuesto, y cada víctima encontrará justicia. Pero más allá del juicio en sí, lo que sigue es aún más impactante, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21 describe una visión de esperanza inimaginable. Juan ve cómo el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Esta frase es profunda, ya que en la cultura hebrea, el mar a menudo simbolizaba el caos, la maldad y la separación. Su ausencia en la nueva creación sugiere un mundo sin caos ni maldad, un mundo donde todo estará en perfecta armonía con Dios. Luego, se describe la Nueva Jerusalén, una ciudad santa que desciende del cielo. Es un lugar lleno de luz, pero no es una luz natural como la que conocemos. La ciudad no necesita del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Esta imagen es tremendamente simbólica. En esta nueva creación, no habrá más oscuridad, ni física ni espiritual. El mal, el dolor, el sufrimiento, todo lo que atormenta a la humanidad en este mundo, será erradicado por completo. Otro aspecto crucial de esta visión es la relación directa entre Dios y la humanidad. Juan escucha una voz potente que dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este es el anhelo final de toda la narrativa bíblica, la restauración de la comunión perfecta entre Dios y su creación. Desde el Génesis, cuando el hombre fue expulsado del Edén, hasta este momento en Apocalipsis, la historia de la humanidad ha sido una búsqueda de reconciliación. Ahora, en este nuevo cielo y tierra, esa reconciliación será completa. Aquí no habrá más lágrimas ni muerte, ni lamento ni clamor. Todas las cosas viejas habrán pasado, y Dios habrá hecho nuevas todas las cosas. Esta es la promesa final para los que perseveren, para aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. No solo serán salvos del juicio, sino que también serán parte de una nueva realidad, una eternidad en la presencia de Dios, donde el mal ya no tendrá lugar. Este es el destino final de los redimidos, una promesa de restauración y renovación que supera cualquier entendimiento humano. En el corazón de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, hay una constante que no se puede ignorar: la batalla final entre el bien y el mal. Las Escrituras nos hablan de un enfrentamiento definitivo, un conflicto cósmico que marcará el fin de la era presente. Este choque no es solo una confrontación entre fuerzas humanas, es un enfrentamiento espiritual de dimensiones inimaginables. En Apocalipsis, capítulo 16 versículo 16, se menciona el lugar donde esta batalla culminará: Armagedón. ¿Pero qué representa realmente Armagedón y qué sucede en este momento tan crucial? El término Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte de Megiddo. Megiddo era una ciudad fortificada en la antigua Israel, ubicada en un lugar estratégico que controlaba rutas comerciales importantes. Históricamente, fue el escenario de numerosas batallas decisivas. Sin embargo, en el contexto de las profecías, Armagedón no es simplemente un lugar geográfico, sino un símbolo del enfrentamiento final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. En este escenario, el mundo se encontrará dividido entre aquellos que han seguido al Cordero, es decir, a Cristo, y aquellos que han sido seducidos por la bestia, el Anticristo. Se nos dice que los reyes de la tierra, los gobernantes y las naciones serán reunidos por espíritus malignos para luchar contra Dios. Esta es la última rebelión de la humanidad, el intento final de Satanás por desafiar el reino divino. Sin embargo, a pesar del poder que estas fuerzas puedan parecer tener, las Escrituras son claras en cuanto a que la victoria ya ha sido asegurada. Cristo regresará no solo como juez, sino también como guerrero. En Apocalipsis, capítulo 19 versículos del 11 al 21, se describe su venida montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego, llevando en su vestidura un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una imagen impresionante de poder y justicia. A su paso, las fuerzas del mal serán derrotadas, y el Anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, un destino reservado para aquellos que han encabezado la rebelión contra Dios. Este momento no solo marca el fin del Anticristo, sino también el fin del poder de Satanás sobre el mundo. Apocalipsis 20 describe cómo Satanás será encadenado por 1000 años, un periodo conocido como el milenio. Durante este tiempo, Cristo reinará en la tierra con sus santos, y la humanidad experimentará una paz que no ha conocido desde el principio de los tiempos. Este es un periodo donde la justicia y la verdad prevalecerán, y donde la creación misma, que ha estado gimiendo bajo el peso del pecado, será restaurada. La idea de un reino milenario ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia cristiana. Algunas corrientes creen que el milenio es un periodo literal de 1000 años que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, mientras que otras lo ven como un símbolo de un reinado espiritual que ya está en marcha. Lo que queda claro en todas las interpretaciones es que este es un tiempo donde el mal será contenido y donde el reinado de Cristo será evidente y completo. Después de este milenio, las Escrituras describen un último y breve levantamiento de Satanás. Liberado de su prisión, intentará una vez más engañar a las naciones y reunirlas para la batalla. Pero este intento final será rápidamente sofocado. En Apocalipsis, capítulo 20 versículos del 9 al 10, se dice que el fuego descenderá del cielo y consumirá a los ejércitos de Satanás, y él mismo será arrojado para siempre al lago de fuego, donde ya no podrá causar más daño. Esta es la derrota final del mal, el cierre definitivo de la historia de la rebelión.
La importancia de esta batalla final no reside solo en la victoria sobre el mal, sino en lo que sigue después. Con Satanás y sus seguidores derrotados, el mundo queda libre del dominio del pecado y la corrupción. La creación misma será renovada, y el propósito original de Dios para la humanidad y el universo se cumplirá. Esta renovación es más que un regreso al estado original del Edén. Es la culminación de un plan eterno, donde Dios habita con su pueblo en una relación perfecta y sin barreras. No habrá más maldición, no habrá más separación entre lo sagrado y lo humano. El reino de Dios, que fue anunciado por los profetas y esperado por generaciones, será una realidad plena. Una vez que el mal ha sido derrotado de manera definitiva y Satanás arrojado al lago de fuego, la narrativa bíblica del fin de los tiempos nos lleva a uno de los momentos más significativos de toda la Escritura, la revelación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21 nos ofrece un vistazo a lo que será la eternidad, un estado de existencia renovado, completamente diferente de lo que hemos conocido en esta vida marcada por el dolor, la corrupción y el pecado. Lo primero que se describe es el hecho de que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto no significa que la creación original de Dios sea destruida, sino que será transformada. La idea de una nueva creación no es solo un reemplazo, sino una renovación, una restauración a un estado de perfección mayor que el Edén mismo. Todo lo que ha sido corrompido por el pecado será purificado, y lo que antes estaba roto será sanado. La tierra, que ha soportado el peso de la caída de la humanidad y ha sufrido junto con nosotros, será liberada. A lo largo de las Escrituras, encontramos pistas sobre esta esperanza de renovación. En Romanos capítulo 8 versículos del 19 al 21, Pablo habla de cómo la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Esta liberación es la promesa de Dios para todo lo creado, una liberación no solo para los seres humanos, sino también para el cosmos entero. Es la consumación de su plan redentor, una reconciliación total de todo lo que existe. Dentro de esta nueva creación, se describe un lugar especial, la Nueva Jerusalén. Juan la ve descender del cielo, adornada como una novia para su esposo. Esta imagen no es solo la de una ciudad física, sino también un símbolo profundo de la unión final entre Dios y su pueblo. La ciudad es un reflejo de la pureza, la santidad y la gloria que caracteriza esta nueva realidad. Es una ciudad sin comparación, cuya belleza trasciende lo que podemos imaginar. En la Nueva Jerusalén, no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Esto es notable, ya que el templo, a lo largo de la historia bíblica, fue el lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera especial entre su pueblo. Sin embargo, en esta nueva creación, ya no será necesario un edificio que contenga la presencia divina. Dios mismo habitará entre nosotros, y su gloria será omnipresente. La distancia que antes existía entre Dios y la humanidad, una distancia causada por el pecado, será eliminada para siempre. En este lugar no habrá más lágrimas, muerte, llanto ni dolor. Cada herida que la vida en un mundo caído haya infligido será sanada. Cada tristeza será transformada en gozo. El mal, que una vez reinó en la vida humana y causó tanto sufrimiento, no tendrá más poder. Aquí, la promesa de redención se cumple completamente. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, una imagen conmovedora que refleja el cuidado y la cercanía de Dios con sus hijos. Además, la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad radiante, cuya luz no proviene del sol o la luna, sino directamente de la gloria de Dios. Esta luz no solo ilumina físicamente, sino que simboliza una verdad espiritual profunda, no habrá más oscuridad en ningún sentido. El pecado, que trajo tinieblas a la creación, ya no tendrá lugar en este nuevo orden. En la presencia de Dios, todo será revelado, claro y transparente. La oscuridad y el engaño, que han caracterizado tanto al mundo caído, desaparecerán. Otro aspecto importante de la Nueva Jerusalén es su apertura. Las puertas de la ciudad nunca se cerrarán, lo cual es significativo en un contexto histórico donde las puertas de las ciudades se cerraban por la noche para proteger a sus habitantes de los enemigos. Aquí no habrá necesidad de cerrar las puertas, porque no habrá más enemigos, no habrá peligro. El reino de Dios será un reino de paz eterna, donde las naciones de la tierra traerán su gloria y honor. Dentro de esta nueva realidad, las Escrituras nos hablan de un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Este río simboliza la vida eterna que emana directamente de Dios mismo. En el Edén original, hubo un río que regaba el jardín,
pero en esta nueva creación, el río representa la plenitud de la vida que solo puede provenir de la presencia de Dios. A lo largo de sus márgenes, crece el árbol de la vida, otro símbolo que nos remonta al jardín del Edén, pero ahora accesible a todos los que han sido redimidos. La imagen del árbol de la vida es particularmente conmovedora. En Génesis, después de la caída de Adán y Eva, se les negó el acceso a este árbol. Ahora, en la nueva creación, el acceso al árbol de la vida es restaurado, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Es un recordatorio de que, en el reino de Dios, la sanación es completa, no solo física, sino también espiritual y relacional. Las divisiones, los conflictos y las heridas de la humanidad serán sanados. Uno de los elementos más sorprendentes dentro de la narrativa bíblica del fin de los tiempos es la promesa de la resurrección. Este evento no solo representa el triunfo final sobre la muerte, sino también la restauración de la vida en su máxima plenitud, como Dios la concibió desde el principio. La resurrección es fundamental en la teología cristiana porque marca la diferencia entre una mera renovación espiritual y la transformación completa del ser humano, tanto en cuerpo como en alma. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo describe la resurrección como un misterio que será revelado en su totalidad al final de los tiempos. En este pasaje, Pablo compara nuestros cuerpos actuales con semillas que se siembran corruptibles, pero que resucitan incorruptibles. Esta metáfora nos ayuda a visualizar el cambio profundo que ocurrirá, así como una semilla debe morir para dar lugar a una planta nueva. Nuestros cuerpos actuales, sujetos al deterioro y la muerte, serán transformados en cuerpos glorificados, libres de corrupción y debilidad. Lo que se promete no es una mera continuación de la vida tal como la conocemos. No se trata de regresar al mismo estado físico, sino de experimentar una transformación radical. El cuerpo resucitado será inmortal, poderoso y completamente renovado, adecuado para la nueva creación que Dios habrá establecido. La resurrección es la victoria final sobre el pecado y la muerte, las dos fuerzas que han mantenido a la humanidad bajo esclavitud desde la caída. El profeta Daniel, en el capítulo 12 de su libro, también menciona la resurrección, afirmando que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos que la resurrección no será solo para los justos, sino también para los impíos. Todos se levantarán, pero el destino final de cada uno dependerá de su relación con Dios. Esta es una advertencia solemne: el destino eterno no es neutral, y la vida presente tiene consecuencias en la eternidad. La diferencia entre la resurrección de los justos y la de los impíos es clara. Para los que están en Cristo, la resurrección trae la entrada a una vida de gloria en la presencia de Dios. Para aquellos que rechazaron la salvación ofrecida, la resurrección significa enfrentar el juicio eterno. Esta separación definitiva entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte eterna, es uno de los elementos centrales del mensaje escatológico. No hay término medio, y el destino de cada alma será sellado en ese día. El poder de la resurrección también está conectado con la esperanza de justicia. A lo largo de la historia, muchas personas han sufrido injusticias atroces, han muerto sin ver la recompensa de su fidelidad o han sido oprimidas por sistemas de maldad. La resurrección es una promesa de que todo lo que fue injusto en esta vida será corregido en la eternidad. Los mártires, aquellos que dieron sus vidas por su fe, serán vindicados. Los humildes, los que fueron pasados por alto o tratados con desprecio, encontrarán su recompensa. Este es un acto de justicia divina, en el que Dios mostrará que nada ha quedado fuera de su control, y que su juicio es justo y perfecto. Pero la resurrección no es solo un evento futuro. En cierto sentido, los creyentes ya participan en una resurrección espiritual. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje habla de una nueva vida que ya ha comenzado para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Aunque todavía vivimos en cuerpos mortales, ya hemos comenzado a experimentar el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de una manera que refleja el reino de Dios. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, Pablo declara: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Cristo fue el primero en resucitar, y su resurrección es el sello que confirma que aquellos que creen en él también resucitarán. De hecho, toda la creación espera con anhelo este momento, cuando los hijos de Dios sean revelados y la creación misma sea liberada de la corrupción.
Esta es la culminación del plan redentor de Dios. El concepto de la resurrección nos da una perspectiva completamente diferente de la vida y la muerte. Si la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia transformada, entonces la manera en que vivimos ahora cobra un significado profundo. Cada acto de fe, cada sacrificio por el bien del reino, cada momento de fidelidad tiene un valor eterno. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque la vida que viene es mucho más gloriosa que cualquier cosa que podamos experimentar aquí. La promesa de la resurrección es una fuente inagotable de esperanza. Es la certeza de que, aunque enfrentemos pruebas, sufrimiento e incluso la muerte, hay una vida eterna esperándonos, una vida en la presencia de Dios, en un cuerpo glorificado, en una creación renovada. Y esa esperanza es lo que da sentido a todo lo que vivimos y sufrimos en este mundo. Al final de los tiempos, cuando todo haya sido consumado y el plan de Dios se haya cumplido plenamente, nos encontramos frente a una verdad asombrosa, la unión definitiva y eterna entre Dios y la humanidad redimida. La culminación de la historia no es solo la derrota del mal o la renovación de la creación, sino algo aún más profundo, la comunión eterna entre el Creador y su creación. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 lo expresa de manera clara y poderosa: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el clímax de la revelación bíblica, el punto donde todo lo que ha ocurrido encuentra su propósito y sentido. Desde el principio, el deseo de Dios ha sido habitar con su pueblo. En el jardín del Edén, Dios caminaba con Adán y Eva, en una relación directa y cercana. Sin embargo, el pecado trajo una separación que afectó a toda la humanidad y a toda la creación. La historia de la redención es, en última instancia, la historia de cómo Dios restauró esa relación rota. A lo largo de las Escrituras, vemos vislumbres de este deseo divino: el tabernáculo en el desierto, el templo en Jerusalén, todos símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero en la nueva creación, esta presencia ya no será simbólica o limitada. Será plena, tangible y eterna. La imagen de Dios morando con su pueblo habla de una relación íntima y perfecta. No habrá más separación entre lo sagrado y lo humano, porque la obra redentora de Cristo habrá eliminado cualquier barrera. Esta es la meta final del plan de Dios, un pueblo redimido viviendo en comunión perfecta con Él, sin temor, sin pecado, sin muerte. Esta es la realización del propósito original de la creación, pero llevado a un nivel más alto, más glorioso. Otro aspecto fundamental de este nuevo estado es la ausencia del mal. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, se nos dice que no entrará en ella cosa impura, ni el que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo lo que representa la corrupción, la injusticia y el pecado habrá sido eliminado. El mal, que durante tanto tiempo ha causado sufrimiento, división y destrucción, no tendrá más lugar en la nueva creación. Solo aquellos que han sido redimidos y transformados por la obra de Cristo podrán habitar en esta nueva realidad. Esto asegura una existencia de paz y justicia eternas. En este nuevo orden, la vida será marcada por la plenitud y el gozo eterno. El profeta Isaías, en el capítulo 65 de su libro, describe este tiempo con imágenes de alegría inquebrantable, donde no habrá más llanto ni dolor. La muerte, el enemigo final, será derrotada para siempre. El libro de Apocalipsis también enfatiza esto: la muerte ya no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo lo que ha marcado la experiencia humana desde la caída será removido. Las lágrimas, las enfermedades, las pérdidas, las tragedias quedarán en el pasado, y la vida en la nueva creación será una de gozo completo. En esta nueva vida, la humanidad redimida no será pasiva. La visión bíblica del fin de los tiempos no es de una existencia estática, sino de una vida activa y significativa. Apocalipsis capítulo 22 versículos del 3 al 5 nos dice que los redimidos reinarán por los siglos de los siglos. Esta es una imagen de responsabilidad, de autoridad compartida con Cristo. Los seres humanos, creados originalmente para gobernar sobre la creación, ahora serán restaurados a esa posición, pero en un contexto de justicia y paz. Ya no habrá abuso de poder ni opresión, sino un reinado conjunto con Cristo en perfecta armonía. Otro aspecto fascinante de esta nueva realidad es que los redimidos verán el rostro de Dios. En la teología bíblica, ver el rostro de Dios es algo reservado para la eternidad. A lo largo de las Escrituras, se nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir debido a su santidad y nuestra condición pecaminosa. Sin embargo,
En la nueva creación, esta separación será eliminada. Veremos a Dios cara a cara, sin miedo ni vergüenza. Esta visión no solo será un privilegio indescriptible, sino también la fuente de nuestra alegría eterna. La idea de ver a Dios cara a cara resuena con el anhelo más profundo del corazón humano. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado sentido, verdad y belleza, a menudo en lugares equivocados. En la nueva creación, todos esos deseos encontrarán su satisfacción última en la presencia de Dios. No habrá más necesidad de buscar, porque todo lo que siempre hemos deseado estará frente a nosotros en la persona del Creador. El libro de Apocalipsis termina con una invitación poderosa: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación abierta a todos los que desean participar de esta nueva creación, de esta comunión eterna con Dios. Es la oferta de vida eterna, de un futuro lleno de esperanza y sin final. Y para aquellos que responden a esta invitación, la promesa es clara: serán parte de este reino, de esta ciudad, de esta vida nueva y gloriosa. En el final de los tiempos, todo lo que ha estado roto será restaurado, y todo lo que ha sido oscuro será iluminado por la luz de la gloria de Dios. Lo que ahora vemos solo en parte, lo veremos en su plenitud. Y esta es la esperanza última, la certeza de que, a pesar de los desafíos y sufrimientos presentes, el destino final de los redimidos es una eternidad en la presencia de Dios, en una creación completamente nueva y perfecta.